Si les parece, comenzamos. Nos va a dar unas palabras de bienvenida Aichiber Barrueta, nuestra nueva directora de la Fundación Interred. Hola, buenos días a todos y a todas. Y también para mí, como decía Lucila, también es un momento especial e importante porque he asumido la función, la dirección de Interred desde marzo y es la primera vez que participo en este tipo de webinars. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a todas por acompañarnos esta mañana. Hoy nos reunimos para hablar de un tema que atraviesa profundamente el modo en que entendemos las organizaciones, cómo comunicamos la igualdad. Y lo hacemos desde un lugar que para nosotras es esencial, que es la coherencia, porque comunicar la igualdad no es solo una cuestión de imagen o de cumplir con lo que se espera, también tiene que ver con lo que se vive dentro de nuestras organizaciones, con las decisiones que tomamos, con los cuidados que practicamos y todo el tipo de cultura que construimos cada día. Desde Interred llevamos muchos años fortaleciendo alianzas con empresas comprometidas que entienden que el cambio social no es solo una responsabilidad externa, sino también una forma de actuar desde dentro. Y sabemos por experiencia que cuando las ONGs y las empresas trabajan de forma coordinada, con un propósito común y una escucha mutua, el impacto es más profundo, más humano y más transformador. Este trabajo conjunto no se queda en las palabras, se traduce en avances concretos, en derechos, equidad y dignidad para miles de personas, en los territorios y en las zonas donde actuamos junto con nuestras organizaciones sociales locales. Y en este camino queremos agradecer especialmente a Pridecom, no solo por su participación hoy, sino por haber sido una de las empresas con las que hemos ido construyendo una relación sólida basada en la confianza y en los valores compartidos. Y también queremos dar gracias a todas las empresas que estáis apoyando este evento, como Antonio Carraro, Gain Industriales, Romina Moyá, Impact Hub, a las empresas que han caminado con Interred durante años, a las personas que forman parte de nuestros consejos asesores y a las delegaciones territoriales que con su enorme compromiso están contribuyendo a fortalecer las relaciones con empresas y organizaciones en los distintos puntos del país. Y, por supuesto, gracias a todas las personas que hoy os habéis conectado y estáis compartiendo este espacio con nosotras y nosotros. Este espacio está pensado para sumar miradas, para compartir herramientas útiles y para seguir impulsando una forma de comunicar que nace de lo vivido y que ayuda a la transformación de realidades. Muchas gracias por estar aquí y paso la palabra a mis compañeras. Bueno, gracias Aichiber. Ahora les voy a presentar a quienes nos van a acompañar esta mañana. Vamos a tener tres momentos. Elena Alfageme es experta en género de Fundación Interred y nos va a hablar un poco de comunicar la igualdad con sentido. Ella ha dedicado su carrera a promover la igualdad de género y tiene un profundo conocimiento sobre cómo integrar políticas de manera efectiva en el entorno laboral. Después nos va a continuar Sonia Ruiz. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense y máster en comunicación corporativa de la Universidad de Lille. Lleva 25 años trabajando y liderando equipos de comunicación y es la directora y fundadora de Pridecom, una agencia de comunicación interna que tiene mucha experiencia con audiencias internas y externas. Y Rosario Jiménez es nuestra responsable de recursos humanos en la Fundación y cuenta con una experiencia importante en implementar políticas de igualdad tanto en empresas como en organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, sin más, los dejo con Elena. Uy. Gracias, Lucila. Pues buenos días y bienvenidas a todas las personas que estáis esta mañana con nosotras. Y bueno, como contaba
Aichiver. En Internet creemos que la mejor manera de hablar de lo que hacemos, de lo que somos y de cómo comunicamos es desde nuestra propia experiencia. Entonces queremos contaros un poco de este camino que venimos recorriendo en la igualdad de género y en la aplicación del enfoque de igualdad a nuestras intervenciones, pero también a nuestra organización, porque se trata de un proceso que no es algo puntual, sino que es un proceso de reflexión que viene desde hace muchos años y que nos ha llevado a donde estamos ahora, pero que tampoco termina aquí, ¿no? Y seguimos reflexionando y cuestionándonos sobre él. Entonces, por poneros un poco en antecedentes de todo este proceso que viene desde hace mucho más años que el 2015, pero digamos que en 2015 es como cuando se realiza un proceso de reflexión en la organización de todo el trabajo que se ha venido sosteniendo en el tiempo y se desarrolla una política de género, que es una política institucional con vocación de abordar no solamente el trabajo de la organización en los proyectos que desarrollamos con nuestras entidades socias, sino el trabajo de la organización también hacia adentro, ¿no? Es decir, revisando nuestra cultura organizacional, nuestra gestión y nuestro funcionamiento. Y digamos que aquí es cuando se adopta el objetivo de promover la igualdad y la equidad de género y los derechos de las mujeres en todos los proyectos e intervenciones que realizamos. Esto posteriormente se concreta en nuestro cuarto plan estratégico, que abarca del 2020 al 2026 y en el que tenemos dos objetivos estratégicos concretamente destinados a la igualdad de género. Uno destinado a impulsar la prevención de violencias machistas a través de una campaña de coeducación y otro destinado a impulsar procesos de transformación personal, pero también colectiva, que disminuyan las brechas de género y que también garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres. Con posterioridad, desarrollamos también una campaña educativa en la prevención de violencias machistas en los centros escolares y también en asociaciones aquí en el territorio del Estado español. Y luego todo esto se va completando en nuestro primer plan de igualdad y en el segundo, que acabamos de aprobarlo y registrarlo en marzo de este año. En todo este proceso de reflexión que venimos desarrollando, nos preguntamos por qué es importante y por qué ha sido importante para nosotras la igualdad de género en nuestra organización, ¿no? Y claro, nos damos cuenta de que, como decía antes Aichiver, somos una organización, una ONG, con un objetivo de cambio, ¿no? Y de transformación social, es decir, queremos cambiar el mundo y las relaciones de este mundo con las organizaciones y con las empresas con las que nosotras trabajamos, y eso es algo que no podemos hacerlo si no nos cambiamos a nosotras mismas y si en este proceso no reflexionamos sobre cómo como organización aplicamos todos estos conceptos internamente con nuestros propios equipos, con las alianzas de organizaciones, entidades, personas con las que desarrollamos. Entonces, lo primero es que nos damos cuenta de que es clave un compromiso institucional hacia afuera, es decir, en todas las intervenciones, proyectos de educación y de cooperación que como ONG desarrollamos, pero también hacia adentro. Y que necesitamos también, ¿no?, revisarnos y analizar todas esas estructuras y desigualdades de género y brechas que las organizaciones, como estamos insertas en una sociedad en la que ya existen todas esas desigualdades, muchas veces de forma inconsciente podemos reproducir. Además, creemos que es clave, ¿no?, eliminar todos esos desequilibrios y todas esas brechas que existen entre hombres y mujeres, tanto en el acceso a los puestos de trabajo como la participación una vez que es parte o que son parte de nuestra organización. Y además de todo esto, y también desde la creencia firmemente, como decía antes Aichiver, en el enfoque de cuidados, pensamos que poner en el centro de nuestra organización el bienestar de las personas y el hacer que las personas se sientan bien en el trabajo que desarrollan lleva o conlleva, ¿no?, equipos motivados, comprometidos, que se identifiquen con la cultura organizacional y que se sientan al final mucho mejor en el trabajo, ¿no?, y el desarrollo profesional que desempeñan. Y de nuevo, como estamos inmersas en una sociedad de la que no podemos aislarnos y también como organización tenemos una responsabilidad y nos debemos también a la ciudadanía,
entendemos como un acto de transparencia hacia la ciudadanía y hacia la población el poder contar con todos estos procedimientos, políticas, mecanismos comprometidas con la igualdad de género. Uno de los ámbitos que consideramos clave a la hora de comunicar, a la hora de relacionarnos con el resto de entidades y con la ciudadanía, es la comunicación, el lenguaje, ¿no?, que usamos. Y entendemos que la comunicación y el lenguaje definen lo que somos como organización y nos colocan en el mundo de una forma determinada. Por eso es tan importante entender que el lenguaje es una construcción cultural, forma parte de uno de los mecanismos, ¿no?, de la sociedad y de la cultura, y que además es algo vivo, es decir, que cambia con el tiempo. El lenguaje que usamos hoy no es el mismo que usábamos hace 10 años ni el que usábamos hace 100. Entonces podemos plantearnos, ¿no?, el cambiar el lenguaje para cambiar también la sociedad. Por esto que os comentaba, de que el lenguaje es una construcción cultural, en la sociedad en la que nosotras vivimos predomina un lenguaje androcéntrico. ¿Esto qué significa? Que predomina lo masculino como norma universal y como ejemplo de lo neutro, es decir, adoptamos, por ejemplo, expresiones como los médicos para referirnos a todo el ejercicio de la profesión médica, o usamos el hombre, ¿no?, para referirnos a la humanidad y no usamos, por ejemplo, la mujer. Predomina un lenguaje sexista que discrimina a las mujeres como género inferior, es decir, hay connotaciones semánticas y de significado en determinadas palabras que cuando se usan en femenino son despectivas, ser una zorra, ¿no?, frente a ser un zorro. Predomina también un lenguaje objetualizador y desempoderante, ¿no? Se muestra muchas veces a las mujeres como objetos o como seres pasivos, o se habla de ellas en relación a lo físico, objetualizándolas. Y bueno, como os contaba, nuestro discurso refleja la manera en la que vemos el mundo y por tanto también tiene el poder de transformar y de crear la realidad. Cómo hablamos crea también imaginarios colectivos en la sociedad. Y creemos que el lenguaje, aunque es importantísimo, no puede quedarse solamente en un cambio estético, sino que tiene que ir de la mano de un cambio de estructuras, de relaciones, de formas de ser y de hacer, para que no se quede simplemente en una estrategia estética o de maquillaje, ¿no? Como decíamos antes, nos jugamos la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Para finalizar, y aunque esto no son todas las claves que podemos dar, porque son muchísimas más, pero sí queríamos daros 10 claves, ¿no?, compartiros 10 claves que hemos ido adoptando en Internet para comunicar con una perspectiva de género y con una perspectiva de igualdad, y que forman parte de este proceso que no acaba aquí y en el que tenemos que seguir repensándonos. Bueno, en primer lugar, una de las claves, y también para economizar lenguaje, porque sabemos que a veces el tema del desdoblamiento genera muchas más palabras, proponemos usar nombres colectivos o abstractos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ciudadanía en lugar de los ciudadanos o el profesorado en lugar de los profesores y las profesoras. Nosotras, como un acto político, decidimos también que hablamos en general en femenino plural cuando hay mayoría de mujeres en un grupo, o hablamos en femenino plural porque nos dirigimos a las personas, ¿no? Aunque no siempre las mencionamos o mencionamos las personas. Podemos hacer ahí como una elipsis. Luego, cuando tenemos que usar desdoblamientos de género, intentamos poner muchas veces el las antes, las niñas y los niños, para que no vaya siempre después del género masculino. Apostamos también por emplear determinantes sin marca de género, como cada, cualquier, alguien, nadie, una minoría, la mayoría, etc. Como el lenguaje no se puede quedar solamente en lo verbal, ¿no?, en lo oral y escrito, sino que creemos que el lenguaje es esencial también en lo visual, creemos que tenemos que ampliar el campo de representación de las mujeres en roles y actividades no estereotipadas, ponerlas en actitudes, espacios de liderazgo, y de la misma forma que tenemos que visibilizar a los hombres en roles y actividades que no son tradicionalmente masculinas, ¿no?, como los roles de cuidados, de crianza, de asunción de las actividades, tareas, trabajo reproductivo de la casa, etc. Además, pensamos que, bueno,
tanto las mujeres como los hombres son diversas, entonces apostamos por usar el lenguaje de las mujeres en plural y no hablar de la mujer como algo esencializado e inamovible. Como somos una ONG que trabajamos con países del sur global, para nosotras es muy importante no mostrar una imagen de víctimas y de agentes sin capacidad de acción de las mujeres con las que trabajamos en estos países del sur global y apostamos por visibilizarlas en sus luchas y sus resistencias. Y de nuevo, como es importante esta coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y también lo que mostramos, es clave también que las imágenes que usamos, por ejemplo, no haya primeros planos de hombres, ¿no? Y segundos de mujeres, así como que, por ejemplo, en imágenes relacionadas con la educación, no aparezca siempre un hombre, ¿no? Mostrando en la imagen o en el rol de profesor y las niñas en la imagen de alumnado receptor pasivo, ¿no? Y luego finalmente, y esto es una clave esencial, es que nuestro lenguaje cambia, es súper importante que lo revisemos, es súper importante que lo contrastemos con otras personas. No debemos desesperarnos si seguimos reproduciendo, ¿no? Estereotipos o seguimos reproduciendo frases que al final no muestran un lenguaje inclusivo, porque somos parte de una sociedad en la que hemos sido educadas desde esa mirada, ¿no? En la que el hombre es el centro de todo y por tanto estamos en todo ese proceso de deconstruirnos, de revisarnos, que es continuo y en el que no hay que desesperar y en el que es súper importante ir contrastando con otras organizaciones y con otras personas cómo cambiamos nuestra forma de hablar y nuestra forma de mirar al mundo. Y voy a dar paso a continuación a Sonia, que nos va a hablar un poco más de toda esta cuestión de la comunicación desde el rol de las personas expertas en comunicación, ¿no? Cómo es necesario tener coherencia e impacto. Y además, Sonia, bueno, te voy a lanzar unas preguntas, ¿no? Que entiendo que luego vas a poder explicar. Que son, bueno, cuáles son como los riesgos, ¿no? Las red flags de no tener esta coherencia entre lo que somos y cómo comunicamos y cómo hablamos. Y luego, de quiénes son las responsabilidades clave y los roles claves en esta forma de comunicar. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a hablar ahora de cómo desde la comunicación corporativa, ¿no? Podemos ayudar a inculcar esta cultura igualitaria dentro de las organizaciones, ¿no? Y como bien decías, pues ahí vemos como 4 principales red flags que tenemos que evitar en las organizaciones y sobre todo porque son casos que hemos visto en el día a día, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de que el proyecto no sea liderado por dirección, ¿vale? El que se esté comunicando el plan de igualdad o el proyecto de igualdad sin tener la figura de dirección y, por supuesto, de los mandos intermedios convencidos y liderando el proyecto, porque al final la coherencia vemos que viene de que haya un alineamiento entre lo que contamos y lo que hacemos en el día a día. Por supuesto que tenga esa coherencia, que tenga ese alineamiento con el propósito de la compañía, que no se vea como algo que hemos puesto por encima y que haya procedimientos y procesos dentro de las empresas que respalden realmente esta cultura, ¿no? Y una vez que tenemos todo esto resuelto, entonces poder salir fuera, ¿no? Estos serían como las 4 alertas que nosotros en las que ponemos foco porque son los principales errores que vemos en el día a día en las compañías, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, el papel de la dirección, que como os decía al principio, a mí me parece importantísimo y bueno, ya os hablo incluso de mi experiencia, ¿no? Porque este año pues nos hemos lanzado, pese a no tener obligatoriedad, porque somos una compañía de 25 personas, pues nos hemos lanzado a realizar nuestro propio plan de igualdad con Interred y
Y bueno, lo principal para mí era sobre todo demostrar, ¿no? Esto como la frase que os pongo aquí de, oye, que tus actos no me dejan oír lo que dices, que es una frase que a mí me encanta contar porque al final es la base de la comunicación, ¿no? Muchas veces ponemos mucho foco en construir un mensaje cuando realmente la mayor parte de la comunicación va más allá del lenguaje verbal. Tiene mucho que ver con la coherencia entre lo que haces con lo que dices, ¿no? Entonces, obviamente, dirección debe ser el ejemplo a seguir y debe ser el portavoz oficial de este tipo de proyectos. Yo animo a todos los que están aquí, si aún no lo han hecho, pues a realizar su plan de igualdad, porque es una forma de adelantarte creando una cultura del cuidado que como bien has dicho, Elena, pues tiene mucho impacto en el personal. También el crear esos momentos de escucha con el equipo para poder entender en qué punto se encuentra, cuáles son sus necesidades y realidades, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces nos podemos crear medidas que pensamos que pueden ser beneficiosas para los equipos, pero realmente si no les hemos consultado poco podemos saber de su realidad personal, ¿no? De ahí es que sea muy importante para nosotros la escucha y construir con los equipos y evitar que esto sea sobre todo un tema de RSC o de comunicación que esté en esas áreas únicamente, que se vea realmente como parte del propósito de la compañía, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí, lo que os quería presentar, sobre todo, cómo trabajamos en comunicación interna este tema de igualdad, que realmente, veis, a nosotros nos gusta definir la comunicación como la conjunción de información y conexión, ¿vale? Si yo solo estoy informando, que es lo que vemos en muchas empresas, que nos dicen, sí, nosotros hacemos comunicación interna, pues tenemos una newsletter o tenemos una intranet. Eso realmente es únicamente información, estoy trasladando un mensaje. Pero si yo lo que quiero es cambiar comportamientos, cambiar cultura, lo que estoy haciendo es un trabajo de gestión del cambio en el que necesito generar esa conexión con los equipos. Y esto lo vamos a conseguir si intercalamos diferentes metodologías. Por supuesto, informar de que esto existe, de que esto tiene un sentido dentro de lo que es la visión y la misión de la compañía, dar voz a lo que son nuestros portavoces, ya sea el director de la empresa, la directora de la empresa o los mandos intermedios, crear esta estrategia de comunicación ad hoc, obviamente, pero sobre todo también tenemos que poner foco en todo lo que tiene que ver con la formación y sensibilización, porque es verdad, como decía Elena, que tenemos muchos estereotipos, tenemos sesgos y debemos ser conscientes, tomar conciencia de que esto existe para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, cuando estamos en este momento, pues podemos también ir adaptando todos los procesos y procedimientos internos, porque si no estaremos, como decíamos antes, generando esa incoherencia entre el discurso y lo que vive el profesional en el día a día. Y bueno, pues con este enfoque, pues como no sé muy bien en qué momento os encontráis, pues os hemos planteado aquí un draft de lo que podría ser un primer plan de comunicación a la hora de comunicar vuestro plan de igualdad o vuestro proyecto de igualdad. Y bueno, pues algo muy sencillito que pueda servir a cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es que antes de ponernos a escribir y a lanzar a toda la compañía en qué momento estamos, pues hagamos un trabajo previo, primero pues creándole, por ejemplo, una identidad propia al plan, podemos ponerle un naming, podemos crearle una identidad gráfica, ¿para qué? Para que permita que la plantilla pueda reconocerlo, tener esa identidad propia que lo haga memorable. También tenemos que ir preparando ciertos espacios, cierta documentación, ¿no?, que queremos trasladar a la plantilla. Pues, por ejemplo, lo ideal sería crear un entorno digital que hoy en día es lo más accesible, donde
las personas de nuestra empresa puedan acceder a toda la información sobre el plan. Pues ya puede ser el plan en sí mismo, puede ser formaciones, puede ser el calendario de acciones que tenemos previstas, el despliegue que vamos a hacer del plan y, por supuesto, pues también la guía de lenguaje inclusivo que hayamos elaborado para la compañía. Luego, una vez que tenemos esta base, nosotros os animamos a que busquéis alianzas, sponsors dentro de la compañía que os ayuden a relegar este mensaje a todos los rincones de la misma, porque es verdad que muchas veces, bueno, no depende tanto del tamaño, pero sí de la distribución de la compañía. Podemos tener empresas que están deslocalizadas, con equipos diversos en zonas y ahora con el tema del teletrabajo, pues aún más, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a la dificultad añadida de cómo hacer para llegar a todos, pues crear estas alianzas me va a permitir tener esa capilaridad dentro de la compañía, ¿no? Desde, obviamente, como decíamos antes, sensibilizar y ayudar al comité de dirección o a las personas embajadoras en este nuevo rol que vamos a pedirles que tengan, ¿no? Siendo altavoz de nuestro plan, pero también pues, buscando líderes de igualdad que nos ayuden a esta capilaridad dentro de la compañía. Y aquí, por ejemplo, hay una best practice que nos gusta mucho porque funciona muy bien, ¿no? El crear lo que llamamos un manifiesto, que lo que viene a ser es bueno, pues un documento en el que detallamos el rol que esperamos en estas personas y les damos sobre todo consejos y un documento de preguntas frecuentes para que se sientan cómodos a la hora de contar el proyecto. Y también, una vez que los tenemos formados, le hemos dado la información, les hemos dado ciertas herramientas para que se sientan cómodos en este trabajo, pues también crearles un espacio donde podemos dinamizarles, podemos ir dándole información privilegiada a lo largo de todo el despliegue para que se sientan acompañados y nos ayuden pues de una forma más natural, ¿no? A distribuir el mensaje. Luego, antes del lanzamiento como tal, pues sí que os animamos a utilizar pues, una técnica de comunicación que llamamos teaser, que es un appetizer, ¿no? Es como dar un poquito de información sobre lo que van a ver para generar ese despierte, ¿no? Que al final sabemos que en el día a día estamos todos muy ocupados y tenemos que captar la atención de nuestras audiencias, ¿no? Entonces utilizamos este tipo de piezas para precisamente eso, generar esa sorpresa y que estén atentos a luego lo que queremos contarles, que sería ya la etapa de lanzamiento, pues importante que sea la figura de dirección quien abra, ¿no? Quien nos cuente cómo este proyecto imbrica en lo que es el propósito de la compañía, que podamos hacer quizá, por ejemplo, mesas redondas explicando las acciones que se han previsto dentro del plan con ciertos líderes del Comité de Igualdad o presentar a los líderes de igualdad por temáticas. Esto se hace mucho también en empresas, el crear comités, ¿no? por cada uno de los temas que se quieren ir tratando, en los que tenemos un líder que trabaja en modo colaborativo con voluntarios de la compañía a los que les apetece trabajar en medidas y en bueno, en la mejora continua, ¿no? de acciones que puede poner en marcha la compañía en ese sentido. Y luego, pues siempre recomendamos, que parece algo accesorio, ¿no? Pues generar, pues crear algún merchandising, algún regalito que sirva de anclaje, ¿no? Que tengamos siempre cerca y que nos recuerde, ¿no? Que tenemos este plan conjunto y que, bueno, pues que también aprovechemos para incluir un código QR, ¿no? Que nos permita acceder a esa información. Y ahora pues os voy a presentar un caso práctico que hemos hecho para uno de nuestros clientes, que es el Grupo Día, que supongo que muchos conoceréis. Y en Grupo Día pues hemos creado esta campaña. Vamos a empezar con el vídeo teaser que preparamos para ellos, con el que se hizo este precalentamiento.
Bueno, nos ha despertado, que por lo menos el vídeo nos ha vuelto a despertar con esa batucada un poco. Sin duda. Bueno, pues aquí como veis, claro que yo hablo de nombres que igual no todos estamos familiarizados, ¿no? Con el branding, el naming, el logo, todo este tipo de bueno, de nomenclatura, ¿no? Que es muy típica nuestra de comunicación, pero como veis, pues aquí trabajamos un concepto, ¿no? Que es el talento sin etiquetas, pues una compañía de distribución donde la etiqueta es muy importante, pues nos parecía que era un juego que daba mucho juego, ¿no? Este concepto para hablar precisamente de destruir, ¿no? de romper esas barreras que podemos tener. Y como veis, pues esto sería la cartelería que se utilizó para contar los 3 pilares del plan que tenían en la compañía. Y si seguimos, pues vemos también la cartelería que se hizo para presentar el plan, en la que son los propios empleados los protagonistas de la campaña, que es otro de los puntos que os comentaba a nivel de comunicación, ¿no? El que este tipo de conceptos, si nos quedamos en un lenguaje corporativo, lo cuenta desde la compañía, al final tiene un impacto menor, ¿no? Si queremos que de verdad cale, debemos hacer que sean las personas las que cuenten este tipo de proyectos, ¿no? En este caso, pues como veis, pues son empleados de la compañía que representan la imagen de la campaña y que luego, obviamente, tienen un rol protagonista en cómo se va contando todas las medidas que se van a poner en marcha. Y luego, pues si avanzamos, veis el manifiesto, que es este documento que os comentaba antes, en el que explicamos el cómo este proyecto tiene todo el sentido dentro del propósito, la visión y misión de la compañía, y el cómo se articula con esos 3 pilares principales que en el caso de DIA se iban a trabajar, la cultura diversa, el entorno inclusivo y la empresa activa. Y bueno, pues cuando ya hemos hecho todo este trabajo de lanzamiento para hacer que todo el mundo conozca el plan, pues aquí sí que os queríamos hacer una llamada de atención de que obviamente el plan tiene una vigencia de 4 años, pues que no lo dejemos ahí, no nos olvidemos de él cuando hacemos la comunicación de lanzamiento y que hagamos que creemos una comunicación que haga que ese modelo sigue vivo, que tiene vigencia, que tiene presencia en el imaginario de todos los que forman la compañía. Podemos crear, por ejemplo, vídeos testimonio de colaboradores que cuentan su experiencia. Podemos pensar en impactos trimestrales tipo ¿sabías qué? Que nos permitan dar datos de uso de las medidas que se han puesto en marcha, o incluso pensar en incluirlo dentro del Welcome Pack, ¿no? Para que cuando haya personas que se incorporan a la compañía pues tengan la información. Y por supuesto pues el ir recogiendo feedback, que es lo que nos va a ayudar a ver si realmente lo que hemos puesto en marcha responde a las necesidades de nuestros colaboradores. Y ya una vez que hemos hecho este trabajo dentro es cuando podemos salir fuera, ¿no? Que esta es una de las bases principales de la coherencia en la comunicación, en temas de igualdad y en todo tipo de temas, ¿no? Si queremos comunicar sobre la cultura de la compañía, por favor siempre pongamos el foco en interno antes de lanzarnos a la prensa o a las redes sociales. Así, si pueden entrar a Menti y tenemos estas 3 preguntas preparadas como para saber en qué momento está cada una de las organizaciones que nos acompañan. En cuanto al plan de igualdad, si ya está aprobado, si está en proceso. Entonces es muy fácil, desde los móviles pueden hacerlo, entrando a menti.com y poniendo este código. O si no, también con el móvil pueden escanear el QR y directamente pasan a las preguntas. Seguimos avanzando. Rosario. Hola, buenos días. Yo estoy al cargo de la gestión de personas dentro de la Fundación Interred y uno de mis cometidos, nada más llegar a la Fundación, fue poner en marcha el segundo plan de igualdad. Para mí ha sido todo un reto, un aprendizaje cada vez mayor,
Yo llevo ya pues más de 12 años trabajando con planes de igualdad, pero siempre te encuentras novedades, cosas que te aportan, ¿no? Respecto a los planes de igualdad, sabéis que son obligatorios para todas las empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras, aunque siempre se puede elaborar un plan de igualdad si la plantilla está por debajo de esas 50 personas. Tenemos que tener en cuenta también que se tenga o no se tenga un volumen de trabajadores determinados, las empresas y las entidades están obligadas a elaborar un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y además hay una obligación de formar a la plantilla en prevención de casos de violencia de género. Esto lo dejo aquí como un apunte para que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Si ya tenemos un plan de igualdad, a mí me ha pasado durante mi experiencia durante todos estos años como consultora, que ya se tiene un plan de igualdad, ya se cumple con la normativa, entonces ¿qué se hace? Pues se archiva directamente en el cajón, a los 4 años se saca, dice, lo tenemos que renovar. Evidentemente no aporta nada más que tener la garantía de que estás cumpliendo con la legislación, aunque ahora también se nos obliga a que los planes de igualdad tienen que evaluarse y revisarse. Y esto es una condición que nos están imponiendo desde la Inspección de Trabajo, con lo cual pues hay que tenerlo en cuenta. Lo más bonito de todo es ponerlo en marcha con el compromiso de todas las personas que trabajan dentro de la organización. Y cuando hacemos un plan de igualdad, lo primero que hacemos es un diagnóstico de cómo está la situación en la entidad o en la organización. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el punto de partida de cuáles son los puntos fuertes que ya tienen y cuáles son las áreas de mejora sobre las cuales hay que trabajar. Y a partir de aquí empezamos a construir. Empezamos a construir con la garantía de que vamos a establecer un proceso de igualdad para todas las personas y que no va a haber ningún tipo de barrera, tanto en igualdad de oportunidades como en diversidad, en todos los ámbitos, ¿no? Y aquí entra ya todo el tema de LGTBI, todo el tema de diversidad generacional que hay en las empresas en este momento. Hay muchos problemas de adaptación con este tipo de públicos tan diferentes que hay. ¿Cómo sabemos que si queremos que algo cambie tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes? ¿Cómo podemos empezar? Primero, transmitiendo los valores. Es muy importante mirarse hacia adentro, ver cuáles son los valores, como decía Sonia, que realmente lo que estemos contando lo estemos ejecutando todos los días. Por otro lado, transformando la realidad. Es decir, si todos nos ponemos las gafas de igualdad, vamos a ver cosas muy diferentes. Y aquí sí que quiero hacer una mención expresa a la necesidad de sensibilizar y formar a las personas que tenemos en las entidades. Me ha pasado que cuando hacemos formaciones en igualdad me dicen, Rosario, es que yo de esto no me había dado cuenta, es que yo esto lo puedo aplicar en mi casa, lo puedo aplicar en mi entorno, lo puedo aplicar en el colegio de mis hijos. Lo veo en los anuncios que están en la televisión, lo veo en las películas. Entonces, esto es muy importante también sensibilizar en estos temas. También podemos cambiar normas y prácticas. El plan de igualdad nos va a permitir ver qué cosas estamos haciendo. Primero, nos va a permitir poner orden y nos va a permitir, después de poner ese orden, establecer protocolos de actuación para ver qué normas y prácticas vamos a poner en marcha con el fin de garantizar que todo se vaya estableciendo y consolidando. También es importante reconocer la diversidad cultural y social, como os comentaba antes, ¿no? Educando y sensibilizando, que lo acabo de decir, y la participación activa de todos y todas las personas que componen las plantillas de las empresas. El plan de igualdad es una herramienta participativa, es una herramienta viva.
es participativa y cuanto más participativa sea, más resultado va a dar. No viene solo desde una imposición de la dirección o una imposición legal, sino es una herramienta que se puede ir construyendo todos los días. ¿De acuerdo? Y es importante recoger la voz de las personas que están trabajando en las organizaciones para ver qué necesidades tienen y cómo podemos hacer que su día a día pueda mejorar. Bueno, esta es una pregunta que hace Luisa para Elena, que dice que cuando hablamos de hombres y mujeres, supone ella que también tenemos en cuenta las personas de sexo disidentes, ¿no? Elena, ¿se puede responder a esto, por favor? Sí, pues mira, Luisa, y si quieres ahora también, bueno, intervienes, pero nosotras en este proceso precisamente que contamos de que, bueno, de que entendemos todo esto como un proceso de reflexión, de cambio organizacional, en el que tenemos también como que sensibilizar, ¿no?, a toda la organización. Es verdad que venimos usando el lenguaje inclusivo y no sexista desde el punto de vista de poner en el centro, enfocar a las mujeres principalmente, que han sido quienes han estado, ¿no?, invisibilizadas del lenguaje sexista, machista, androcéntrico, pero sí creemos que estamos en el proceso de ir cada vez incorporando más un lenguaje que sea también inclusivo y que visibilice también a las disidencias sexuales sexogenéricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel institucional no estamos usando el lenguaje neutro con la E, ¿vale? No decimos les empleades, etcétera, pero sí estamos ya atendiendo a con quién estamos trabajando, si hay personas que sean de sexo no binario o que sean disidentes del sistema sexogénero, en determinados materiales ya en los que además trabajamos o nos destinamos, por ejemplo, a estudiantado, jóvenes, estamos ya también como trabajando con este lenguaje porque es la realidad que nos encontramos ya también muchas veces en las aulas y los coles, niñas que se definen como no binarias o que cuando les preguntamos cómo se quieren identificar a sí mismas, señalan que se quieren identificar con el pronombre ella, que esto también es una práctica, ¿no?, novedosa que estamos haciendo. Entonces sí tenemos en cuenta que dentro de este camino de repensarnos y de transformar cómo hablamos, tenemos que tener en cuenta las realidades de personas que pueden ser pues disidentes, ¿no?, o que pueden decidir autonombrarse desde la disidencia del género, ¿no?, y entendiendo el género como un espectro en lugar del binarismo. Sí, tienes la mano levantada, así que puedes comentar. Es que ricasco y gracias por la respuesta. Bueno, la pregunta era a todas las personas que habéis participado, a todas las empresas y organizaciones. Y bueno, pues muchas gracias por la respuesta y bueno, además me parece algo muy necesario porque si queremos, bueno, en esta sociedad no solo vivimos hombres y mujeres, en ese sentido me parece muy necesario que se incluya a todas las personas del mundo, o sea que no, entonces me parece muy necesario el uso del lenguaje inclusivo. Es que ricasco. Sí, y no, de nada, gracias a ti por la pregunta. Y luego simplemente que para completar, pues por ejemplo, lo que comentábamos antes de hacer el uso muchas veces del lenguaje femenino, nosotras lo hacemos porque entendemos que hablamos de las personas, ¿no? Pero también creemos que es importante, en función de con quién estamos, de quién está presente, de quién nos está escuchando, pues visibilizar a quienes han estado más invisibilizadas o a quienes han estado más fuera, ¿no?, de la norma. Sí, Entonces... sí, muy bien. Sí, de acuerdo. Sí, yo también suelo utilizar esa fórmula, de antemano ya les digo, bueno, como todas somos personas, hablamos en femenino y ya está. Eso es. Sí, a veces, ojo, que a veces hay hombres que no se lo toman con mucha alegría porque se siente, fíjate,
llevamos toda la vida hablando en masculino como genérico y se sienten excluidos si se habla en femenino. Tienen narices, aunque puntualices, aunque dejes bien clarito que vas a hablar en femenino, porque todas somos personas, pero es igual. Se conoce que a algunos no les gusta. Entonces, pero bueno, oye, pues ya lo sentimos mucho, que no les guste y ya está. Pero es que ricasco. De nada. Y creo que había otra pregunta para Rosario. O no sé, o para Sonia. Y bueno, Luisa, que acaba de hablar, no sé si quiere ella lanzar la pregunta. Tiene una pregunta para Sonia que Bueno, dice que... Luisa, ¿la puedes lanzar tú? sí, pues es que ricasco. Sí, bueno, he echado en falta, o quizá, bueno, os pregunto, a la hora de diseñar este tipo de protocolos o planes de igualdad o como lo queramos denominar, ¿no realizáis antes de diseñar el protocolo un diagnóstico de la situación? Porque claro, depende de la situación de cada empresa o cada organización, la intervención que se vaya a realizar o la intervención que se vaya a proponer. ¿No realizáis este tipo de diagnóstico? ¿Puedo hablar? Te contesto. Siempre se hace un diagnóstico antes de empezar a hacer cualquier tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Recogemos un diagnóstico y además lo recogemos de una forma cuantitativa y cualitativa y teniendo en cuenta a todos los actores, por una parte a la empresa y por otra parte a las personas que trabajan en la empresa. Sí, muy bien, totalmente de acuerdo. Es que en el caso de Sonia, por ejemplo, no ha comentado nada al respecto y por eso me ha surgido la pregunta. Es que ricasco. Claro, ese ejercicio se hace cuando se realiza el plan. Nosotros llegamos normalmente después, cuando la empresa tiene un plan de igualdad y necesita darlo a conocer dentro de la compañía. Entonces, ese ejercicio ya se ha realizado anteriormente. Y Sonia, ese seguimiento del plan de igualdad de las empresas, ¿quién hace el proceso de cumplimiento del plan de igualdad que se implemente? Eso lo realizan las compañías. Nosotros lo que ponemos, a ver, nosotros nos dedicamos a comunicación, lo que decimos es cuidado con no comunicar entre cada uno de esos momentos, ¿no? Y porque puede caer en el olvido y bueno, pues al final hemos perdido todo el impacto que habíamos conseguido con el lanzamiento, pues lo podemos ir perdiendo durante los años si lo dejamos en silencio, ¿no? Si no hacemos nada. Entonces, pero es verdad que una cosa es la ejecución del plan, el diagnóstico, la ejecución, la puesta en marcha de las medidas, el seguimiento de las medidas, que eso lo realizan las compañías, y nosotros el apoyo que les podemos dar, que es un apoyo de difusión dentro de la organización. Muy bien, gracias. Nada, a ti. Rosario, una pregunta. Estos planes de igualdad se registran. ¿Puedes contar un poco cómo es el procedimiento para registrar los planes de igualdad y en dónde? Sí, los planes de igualdad deben de estar negociados con la representación de los trabajadores. En el caso de que no haya comité de empresa, tienen que ser llamados los sindicatos más representativos del sector para negociar el plan de igualdad. Una vez que está negociado y consensuado, se registra en el registro de convenios colectivos. Este registro es obligatorio hacerlo porque si no, el plan no tiene ninguna validez y se puede hacer o a nivel nacional, si el ámbito de actuación es nacional, o a nivel autonómico. Pero sí que hay que registrarlos. Muchísimas No, gracias, también. Elena, Sonia, Rosario, y bueno, y todas ustedes por acompañarnos. Y yo también agradecer este espacio y todo lo compartido, las experiencias compartidas y como decía Lucila, seguimos en contacto para avanzar en el compromiso y seguir impulsando la igualdad y todo el trabajo y todas las acciones con las que queremos comprometernos para seguir avanzando con este objetivo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.